El arte primitivista es una forma de definir estas manifestaciones artísticas que se basan en unas técnicas aparentemente sencillas, incluso infantiles, naif, hay quien lo define. Esa forma de contar historias que parecieran propias de un niño y que en muchos casos está asociado ese arte primitivista con artistas en comunidades tradicionales, el mundo indígena de tradición precolombina, por ejemplo, en el caso de Hispanoamérica, pero también puede ocurrir en el África ecuatorial. Este arte primitivista, sin embargo, no debe engañarnos. No estamos ante una creación artística sencilla. Primero, porque cuando nos ponemos a analizar en detalle el primitivismo, nos vamos a dar cuenta que estos artistas son capaces de controlar la brumetría, las proporciones entre las figuras, el propio figurativismo. Pero luego hay un juego en los colores, en las luces, en las sombras, que nos demuestran que hay más que un aparente arte simple. Y comprender el primitivismo implica entender, sobre todo, la necesidad de estos artistas de sociedades tradicionales de querer contarnos las historias de sus sociedades. Lo que no significa que se conviertan en notarios de la realidad que viven. Como buen artista, son gentes creativas que imaginan, que alteran, que idealizan, demostrando así que, lejos de ser sencillo, el primitivismo es un tipo de arte que tiene una riqueza especialmente destacada. En la nueva fábrica, en Santa Ana, Antigua Guatemala, han organizado una exposición donde presentan las obras de dos mujeres artistas indígenas de la comunidad de San Juan de Comalapa. La más veterana es la pintora Rosa Elena Kruchich, fallecida ya hace más de 20 años. Y la más joven, 2 décadas posterior a Kruchich, la tejedora Angélica Serech. En principio la idea es mostrar esta contraposición entre dos soportes creativos, la pintura y el tejido, e incluso el salto cronológico entre estas dos creadoras. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar solamente en una de ellas, en Rosa Elena Kruchich y su creación pictórica, en esencia sus miniaturas, de las que en la nueva fábrica están exhibiendo más de un centenar, elaboradas entre 1979 y 2004, los años en los que estuvo activa Rosa Elena. Rosa Elena Kruchich nació también en San Juan Comalapa, en el departamento guatemalteco de Chimaltenango, el 8 de noviembre de 1958, en el seno de una familia de artistas, porque su abuelo, Andrés Kruchich, nacido a finales del siglo XIX, fue uno de los máximos representantes de la escuela primitivista guatemalteca. Es más, es a partir de los trabajos de Andrés Kruchich cuando comenzó a establecerse esta escuela primitivista que ya empezó a ser conocida en el mercado del arte estadounidense para los años 30-40. Las gentes de Comalapa no son los únicos que pusieron en marcha esta forma de acercarse a la pintura. También tenemos el caso en el área del lago de Atitlán de otras familias como los Sisay o los Chabajay, que aún siguen produciendo hoy, y que también fueron capaces de expresarse a partir de estas fórmulas naif, a partir de estas fórmulas primitivistas que les han permitido llegar a asentarse de una forma notable en el mercado de arte contemporáneo. En el caso de Rosa Elena, su producción nace a la sombra de su abuelo, de Andrés Kruchich, con quien compartió al menos unos 10 años de su vida. Y aunque no podemos hablar de una educación directa entre el abuelo y la nieta, sí lo que la propia Rosa Elena contó a aquellos que la estudiaron, ella aprende a pintar a partir de observar cómo trabajaba su abuelo y sobre todo sus
obras acabadas. Hemos de pensar que Andrés Curruchic fallece cuando Rosalena tiene poco más de 10 años, de modo que en efecto esa experiencia compartida es realmente pequeña, pero suficiente para motivar a Rosalena a la práctica artística, algo que le va a acompañar a lo largo de toda su vida. En 1979, Rosalena Curruchic, con 21 años, monta su primera gran exposición. La lleva a cabo en la Alianza Francesa de la ciudad de Guatemala y fue un verdadero éxito porque logró vender todos sus cuadros. Sin embargo, cuando regresa a su comunidad natal, a Comalapa, se encuentra con el rechazo de los hombres del lugar que consideran que en su condición femenina ella no está llamada a hacer arte y mucho menos a vender ese arte y permitirse el lujo de vivir de la venta de ese arte. De modo que va a ser violentada y Rosalena terminará por establecer su residencia fuera de su comunidad natal, junto a sus hermanos, donde desarrollará el resto de su vida, siempre en el área de San Juan Comalapa. Por un lado, siguiendo con la fabricación de dulces tradicionales, que era algo muy asentado dentro de su familia como una fuente de recursos, pero por otro lado, con la venta de su producción artística, estas pequeñas miniaturas primitivistas, sobre todo gracias a la labor de una artista y coleccionista estadounidense, Anna Livingston Paddock, que fue quien siguió mostrando las nuevas creaciones de Rosalena Curruchic más allá de las fronteras de su pequeña comunidad. Unas producciones caracterizadas por una idealización de su comunidad que, por ejemplo, puede contrastar cuando vemos las imágenes que conservamos del pequeño estudio que Rosalena tenía en la comunidad en la que residía, a la larga en una champa con tejados de plástico en mitad de la vegetación, donde había podido colocar sus útiles de pintura y allí elaboraba en sus diminutos lienzos estas pinturas tan llamativas, en un lugar menos idílico, menos ordenado, menos limpio que lo que ella podía mostrar a través de esas miniaturas. Esto llama profundamente la atención porque una de las primeras cosas que nos encontramos en el momento de empezar a ver las miniaturas de Rosalena Curruchic es esa limpieza en los espacios que muestra. No ha de sorprendernos. Está idealizando los espacios cotidianos en los que ella se movía, como está idealizando las propias actividades que en esos espacios está pintando. Da igual que sea de la vida común de cada día o algunas actividades artesanales, fenómenos religiosos, fiestas, momentos lúdicos o incluso algún momento trágico como el relato que hace del terremoto de 1976. En todos los casos, es una pintura que ofrece unos espacios limpios, bien ordenados, que permiten tanto enaltecer la belleza del propio lugar como sobre todo la arquitectura, los interiores de esas casas humildes de su comunidad y particularmente las gentes que están llevando a cabo la vida que ella refleja en estas miniaturas. Y lo hace, sí, de una manera idealizada, sí, de una manera naif, de ahí esa característica de arte primitivista que nos puede recordar al dibujo sencillo de un cómic, de un tebeo, pero con un control del espacio, de la tercera dimensión, de la perspectiva, en el momento de establecer paisajes, arquitecturas, y dentro de ese control del espacio, un control de la volumetría de las figuras que desarrolla, realmente interesante y que muestra la genialidad de Curruchic, en gran medida aprendida de los trabajos previos que había elaborado su abuelo Andrés Curruchic. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal aquellos que aún no lo han hecho,
para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Y que hacen de ella alguien que no solamente dibuja de una manera, digamos, graciosa, sino que es capaz de expresar las historias que contienen sus miniaturas de una forma fácilmente legible para aquellos que nos puede resultar atractivo el arte. Decía que en esas miniaturas trata de representarnos la totalidad de la vida de su comunidad. Varias de ellas son muy interesantes porque nos recuerdan el vínculo entre su comunidad Cacchiquel de San Juan Comalapa con el catolicismo, con la creencia católica. Lo hace a través de pintarnos una serie de ritos habituales de cualquier comunidad católica, el bautizo, la misa, la oración a determinadas imágenes, santos, vírgenes, en algunos casos incluso con un tono un tanto idolátrico, pero que nos viene a recordar cómo en estas comunidades indígenas guatemaltecas, con algunas tradiciones fuertemente enraizadas en su pasado precolombino, el catolicismo es una de las señas de identidad más fuertes que poseen, algo que aquellos que desde un punto de vista de una antropología contemporánea malentendida tienden a olvidar o a no entender, porque a la larga, si están buscando, entre comillas, al indígena puro, aquel que ha sido capaz de sobrevivir a pesar de la ocupación europea de los españoles del siglo XVI o de los estadounidenses del mundo contemporáneo, indudablemente que el cristianismo y sobre todo el catolicismo sea uno de los rasgos identitarios de estas comunidades puede resultar chocante, porque esperamos que su mundo mire hacia el pasado religioso precolombino y no quiere ese vínculo fuerte y poderoso con la Iglesia Católica. Pero si algo caracteriza a las comunidades más tradicionales de Guatemala es que se sienten profundamente cristianas y en muchos casos profundamente católicas. Eso no impide que haya otra serie de miniaturas donde Rosalena Curruchich nos muestra las otras variantes de creencias que pueden existir en estas comunidades tradicionales. En muchos casos asociadas a un mundo chamánico donde la relación entre aquel que es capaz de interpretar de una forma, vamos a decir, más creativa el mundo que le rodea, objetos cotidianos, árboles, piedras, que es capaz de comunicarse con determinados espíritus que se quedan en un limbo entre las viejas creencias precolombinas y el santoral católico. Pues bien, todo este mundo chamánico también forma parte del grupo de fe en el que se desarrolla este mundo tradicional indígena. Pero ni siquiera esto nos tendría por qué sorprender. En el mundo católico de la Europa occidental no es inhabitual encontrarse a fervientes creyentes que pueden dejarse llevar por ciertas supersticiones que claramente se alejan de la fe católica. No pases por debajo de la escalera o te cruzas con un gato negro. Ese tipo de cosas que tienen muy poco que ver con la teología que defendería un sacerdote católico en su parroquia, que forman parte de unas creencias, no vamos a decir precatólicas, sino más allá de la dimensión teológica pura del catolicismo y que en muchos casos apela a soluciones más inmediatas. Necesito tener respuestas más rápidas frente a determinados problemas. La superstición es la forma de considerar que un fracaso en tu vida puede ser no el resultado de una mala decisión, sino que has llevado a cabo ese paso por debajo de la escalera que te ha provocado una situación negativa y que explica ese fracaso. O el horóscopo. La gente que lee el horóscopo y se lo puede creer viviendo en una sociedad profundamente cristiano-católica y que sin embargo no puede dejar de leer el horóscopo del día y buscar si los astros de alguna manera van a influir en los eventos de su mundo cotidiano.
Pero lo que nos refleja Kuručić en estos cuadros más chamánicos es ese otro grupo de creencias que muchos creyentes del ámbito cristiano puedan tener en ese lugar precolombino o de tradiciones precolombinas y en nuestra Europa occidental. Lo mismo ocurre cuando hace un repaso a las actividades lúdicas de la comunidad y va pintando en sus pequeños cuadritos una serie de eventos aparentemente propios de estas comunidades indígenas que de nuevo pudiera parecer que apelan a un pasado precolombino, pero que en muchos casos lo que nos está mostrando es un claro sincretismo entre determinadas tradiciones de ese pasado precolombino y el importantísimo barniz católico aplicado del siglo XVI en adelante. Un importantísimo barniz que, como veíamos antes, llega a ser parte indisoluble de la identidad de estas comunidades indígenas. Hay algunos elementos muy interesantes, como estas fiestas de barriletes. Los barriletes es como se llama a las cometas en Guatemala, que se hacen volar el Día de Todos los Santos, así como las almas ascienden al cielo, estos barriletes también suben al cielo. Claro, aquí estaríamos ante una práctica que parece claramente cristiana, está evocando las almas que suben al cielo, pero que quizás está evocando a su vez otras fórmulas chamánicas del mundo precolombino, y lo que da como resultado pues es ese sincretismo del que yo hablaba hace un momento y que suele ser una característica muy habitual del mundo cristiano, puesto que allí donde se ha ido imponiendo el cristianismo o donde se ha ido aceptando, asumiendo el cristianismo por las comunidades tradicionales, lo que ha ocurrido es que esas comunidades tradicionales han aportado un fermento de sus creencias previas y el resultado ha sido pues esas soluciones más sincréticas. Pero llamativo cuando uno se pone a mirar tranquilamente uno a uno de estas miniaturas dedicadas a estas cuestiones más lúdicas, bien, el palo volador, por ejemplo, es otra de ellas. Hay otro grupo de miniaturas con otras actividades lúdicas que Rosalena Kuručić consideraba necesario demostrar que eran parte de la identidad de su comunidad de Comalapa. Una actividad lúdica centrada en torno a los toros y el toreo. A los toros, sí. A esos toros que habían sido exportados desde Europa por los españoles a América y que se han terminado por convertir en otra de las marcas de identidad de las comunidades indígenas más tradicionales de Guatemala. Decía que además de este repaso por la vida cotidiana, religiosa, de la festividad, hay un conjunto de miniaturas que narran uno de los grandes eventos que Rosalena Kuručić vivió en su vida, que es el terrible terremoto de febrero de 1976, que arrasó buena parte de la República de Guatemala, matando a miles de personas. Recordemos que Guatemala se encuentra encima de una de las fallas más sísmicas que tenemos en el planeta Tierra, esa que pasa por el Valle del Motagua y que remonta por las cercanías de Comalapa hasta Chichicastenango. Pues de una forma sencilla, Kuručić fue mostrando los eventos que en su memoria quedaron grabados como los más impactantes. La comunidad con sus casas destruidas, los enfermos, los helicópteros que venían a llevarse a los malheridos. Muchos de estos cuadros comenzaron a pintarse 3-4 años después de los terremotos y muestran el ejercicio de memoria que Kuručić empleaba en el momento de elaborar sus cuadros. Ella apelaba a los recuerdos que en esa su memoria habían quedado como más marcados de su existencia. Y eso quiere decir que inevitablemente habría detalles que se perderían y otros que enfatizaría de forma especialmente destacada. Y esto creo que lo que nos lleva es a entender cómo funcionan estos artistas primitivistas, Rosalena Kuručić y los primitivistas en general. Obviamente, el rasgo definitivo que marca la pintura primitivista y de ahí su término es esa forma de dibujar y pintar infantil, aparentemente inocente, sencilla, de cómic, de tebeo. Sí y no. Como ya explicaba antes, en todos los casos hay un tratamiento
en los espacios, en la perspectiva, en la capacidad de generar profundidad que nos demuestra que sí sabían controlar perfectamente la tercera dimensión, más allá de que el trazo del dibujo sea simple. Y por encima de ello, la volumetría de las figuras representadas, bien proporcionadas en cuanto a las figuras propiamente dichas entre ellas. A partir de ahí está esa narración idealizada y en algunos casos incluso atemporal. Como contábamos en el caso del terremoto, está recordando lo que ella había quedado en su mente de esa fase del terremoto. Pero cuando hablamos de ritos religiosos o de fiestas, quizás esté combinando elementos de diferentes años o diferentes décadas, lo que le han contado, lo que ha visto, lo que cree ella que fue de una determinada manera. Pero eso no significa que esté creando un mundo alternativo al que haría cualquier artista en el momento que hace una obra de arte, quizás con la excepción de los pintores hiperrealistas, tipo Antonio López, que lo que pretende es demostrar hasta qué punto es capaz de empujar en la pintura la plasmación exacta de la realidad que le rodea. No. Cuando tenemos esa idealización del tema tratado en el cuadro, no estamos ante un recurso propio de un mundo indígena que se evade de la realidad porque es capaz de entender que la memoria no está sometida a una especie de rigor cronístico absoluto. Eso es lo que haría cualquier artista en cualquier lugar, en cualquier tiempo en nuestro mundo. Ese alejamiento de la realidad para dejar que la obra sea el resultado de la creación que ese artista lleva a cabo a partir de sus recuerdos, sus capacidades técnicas, su dominio de la figuración y sobre todo las ganas de contar una historia. Porque, sin duda, ese es uno de los elementos más significativos de estas pinturas primitivistas. Empujan al límite aquello que es la esencia del arte, la capacidad de narrar una historia. De ahí que resulten tan atractivos estos pintores primitivistas, comenzando por la propia Rosa-Helena Curruchic. Esa función fundamental del arte como narrador de historias aquí es profundamente evidente. Pero si hay algo que es realmente indígena, no es ni esa técnica sencilla ni esa evocación, sino única y exclusivamente la temática. Porque los temas que se tratan son temas propios de estas comunidades indígenas. Una temática que lleva aparejada un tipo de rostros, de vestiduras, de espacios, de tradiciones que inevitablemente nos hacen ver que no estamos, qué sé yo, en el mundo europeo o en el África ecuatorial o en el mundo de los indígenas estadounidenses, sino precisamente en el mundo de las tradiciones indígenas guatemaltecas. Por cierto, Rosa-Helena Curruchic, como decíamos al principio, después de su primera exposición de 1979 y hasta su fallecimiento en 2005 por una diabetes maltratada, ya no volvió a tener protagonismo en su comunidad por el rechazo al que fue sometida por parte de los más viejos del lugar. Aquí hemos de entender, y esto es importantísimo, que si Rosa-Helena Curruchic sufrió ese rechazo no fue por su condición de mujer. En 1979 ya había muchas mujeres artistas exitosas. Ya había muchas mujeres artistas exitosas desde hacía más de un siglo, por ejemplo, en Europa Occidental. Rosa-Helena Curruchic pagó el precio de ser artista mujer en una comunidad indígena tradicional. De alguna manera ese fue su pecado, querer ser artista en un espacio social demasiado tradicional, que es lo que suele ocurrir en estas comunidades indígenas precolombinas. Un elemento que no siempre tenemos en cuenta a la hora de estudiar el porqué de ese aislamiento de Rosa-Helena. Dice que bien, claro, bueno, ya avancemos, vamos a ver si puedes. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.
¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.